O sea, la mayoría de los que estamos aquí hemos estado combativamente en la marcha. ¿De acuerdo? Entonces, iba de que la reflexión de hoy es una labor básicamente analítico-crítica, propositiva. No va por el lado emotivo ni por el lado agitativo. ¿Está bien? Y esto porque yo he entendido que, ya entrando al tema, que Marx, reivindicar a Marx, no siempre es reivindicar la palabra. Mariátegui tenía una opinión sobre González Prada, de aquellos que reivindicaban cada palabra, cada párrafo de González Prada, y aquellos que reivindicaban el espíritu de González Prada. Con esa misma alegoría yo quiero referirme a Marx, que es el centro de nuestra base teórica, de los que hemos venido de estas canteras de la lucha ciudadana, estudiantil, juvenil, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que a mí me ha llamado muchísimo, poderosamente la atención de Marx? No han sido precisamente las barbas, mucho menos su trayectoria alemana, que tiene un prestigio enorme en la filosofía, sino su actitud tremendamente rigurosa en el análisis de la realidad. Para mí eso es Marx, desde la perspectiva económica. Cuando uno estudia a Adam Smith y agarra su libro La riqueza de las naciones y empieza, uno dice, wow, el tipo tiene su level, hace una propuesta interesante. Pero uno compara a Marx y es comparar un océano con una gota de agua. La diferencia es drástica, brutal, amplísima. Porque Marx, antes de proponer, y escuchen bien esto, Marx analiza los 26 siglos de pensamiento económico, pensador por pensador, libro por libro, en qué estaba bien, en qué estaba mal. Y eso se llama Historia de las teorías de la plusvalía. Son 2 tomos complementarios al Capital. ¿Se imaginan antes que para escribir el Capital, un libro central, nodal en la reflexión propositiva de un cambio, el tipo se dio la molestia de reflexionar 26 siglos de pensamiento, toda la base estadística, histórica sobre el capitalismo, y recién sobre esa base, 20 años de investigación, saca en 1867 el primer tomo del Capital, después de varias redacciones. Ese es el Marx que yo respeto, ese es el Marx que yo he aprendido. Ese es el Marx que nadie me lo puede arrancar desde la valoración científica, porque así se debe proceder. Entonces, recuerdo alguna frase de un pensador contemporáneo a José Carlos Mariátegui, José Ingenieros. Siempre hablo de él porque es un tipo que me cambió la vida personal. Hay un libro que anda por ahí, se llama Las fuerzas morales. Y en las fuerzas morales él tiene una reflexión muy importante. Dice, cada generación abre las alas donde las ha cerrado la anterior, siempre para volar más lejos. Yo quiero que se detengan un poquito a reflexionar esa frase. Cada generación abre las alas donde las ha cerrado la anterior, siempre para ir más lejos. No dice que abre las alas en el mismo sitio donde abrieron las anteriores generaciones, sino dice donde cerraron las anteriores generaciones, para ir mucho más allá. ¿Cómo entendemos nosotros? Si queremos cambiar el Perú, luchar por un mundo mejor, tener una perspectiva crítica, rigurosa, una visión política que no esté reñida con la ciencia, una propuesta política que responda a las necesidades de la mayoría, no lo vamos a hacer, evidentemente, repitiendo otras lecturas que corresponden a otros periodos. Lo que sí tenemos es que basarnos en toda esa experiencia acumulada, en esa experiencia teórica, metodológica, para nosotros formular lo que Mariátegui le llamaba la creación heroica. Ustedes recuerdan esa frase, esa es una frase bien sonada de José Carlos Mariátegui, que decía, la revolución en el Perú no será ni calco ni copia, sino creación heroica. No es cuestión solamente de repetirlo, está diciendo algo muy importante. No vamos a traer cosas hechas de otros lados
sino que aquí vamos a crear la visión de cambio. Eso sin caer en el complejo de Adán, que conmigo empieza todo. ¿No es cierto? Mariette se reclamaba muy marxista, pero te planteaba peruanicemos el Perú. Entonces, en esa línea reflexiva es lo que ahora vamos a realizar, esta pequeña disertación. Miren, nosotros tenemos una situación particular. Estamos en el capitalismo del siglo XXI. Y no es simplemente un dato temporal. Tiene un contenido afirmar esto así. Significa que es diferente del capitalismo del siglo XX. Eso es importante. No es un tema de simplemente números, es de contenido. Es lo que Renovemos dice, por eso se llama Renovemos, porque el colectivo que aquí impulsamos tercamente el cambio, llegamos a la conclusión de que hemos tenido generaciones gloriosas en el Perú. Gente que ha entregado la vida, que ahora está peinando canas en las reuniones. Pues respetamos esas canas, respetamos esa trayectoria. Pero respetando esa trayectoria, aprendemos también de sus errores. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que reconocer es de que en el Perú, como movimiento progresista con izquierda, ha habido un fracaso. Si no se reconoce ese fracaso, no se puede plantear la remontada de ese fracaso. ¿Cómo tú superas un fracaso si crees que ese fracaso ha sido un éxito? Te autoengañas, por lo tanto, no planteas la remontada de esa situación. Entonces nosotros hemos llegado a la conclusión de que la primera condición para revertir la situación de derrota de las fuerzas del cambio de izquierda es reconocer que nos han reventado en todos los campos. Y nosotros no somos culpables de esa derrota, porque somos una generación que abre las alas donde las ha cerrado la anterior. ¿Está claro, compañeros? Entonces, ¿qué derrotas hemos tenido nosotros? Hemos tenido derrotas sociales. Nos han quitado todo en el Perú a nivel mundial. Después de que en 1989, lo que antes era el mundo bipolar, capitalismo versus socialismo, a colapsar, cae el campo socialista, entonces se vuelve un mundo unipolar en términos de sistema. Es capitalismo, lo que vimos en todos los rincones de la tierra. Y esto, a nivel mundial y nacional, se traduce en una primera derrota, la derrota social. Nos han quitado todo: derechos, educación, salud, justicia, instituciones. Nos han reventado el plano social. Nos han quitado todas las conquistas, incluso la estabilidad laboral. Todo lo que los trabajadores habían reivindicado en años de lucha. Hay una derrota, vamos a poner ya, una derrota social. Vamos. ¿Qué derrota más hay? ¿En qué más hemos perdido? Tenemos una derrota cultural. ¿En qué se denota la derrota cultural? Que con la caída del campo socialista ha quedado en el sentido común de que otro mundo no es posible. Y filósofos como Fukuyama publicaron libros augurando el fin de la historia. Esa es una derrota cultural. En los tiempos viejos donde nuestros abuelos militaban, ser de izquierda era algo bacán, chévere, era algo genial. Tenía un aura de prestigio, de respaldo, de mística. Ahora uno plantea: oye, soy socialista, y te están mirando como un bicho raro. Esa es la derrota cultural. Nos han dado. No estoy diciendo que el socialismo es un retroceso. Ha habido enormes conquistas, de eso hablaremos en otro momento. A lo que voy es que después de la caída de la Unión Soviética, esto quedó así, el tablero de ajedrez, ¿no?
La derrota institucional. ¿Qué constituciones tenemos? Les pregunto, la Organización de las Naciones Unidas, en el Perú, la Constitución del 93, la Organización del Estado, ¿qué forma tienen? ¿Tienen forma de reivindicación ciudadana o tienen forma de protección de las relaciones de explotación, de desigualdad que hay como mundialización del capitalismo? A eso se le llama la derrota institucional. Por favor, compas, les voy a pedir, por favor, mantengan un poco la discreción. Me van a distraer y va a ser difícil que pueda retomar bien. ¿Qué derrota más tenemos? Va a ser una interacción, por favor. La derrota política. ¿Quiénes tienen el poder? ¿Quiénes ejercen el poder? ¿El ciudadano de a pie para realizarse? O como en el Perú hemos visto, grandes corporaciones, empresas corruptas, partidos corruptos, para repartirse lo que es de todos en nombre del país y engordar sus bolsillos y fugarse a Francia, a diferentes lugares. Esa es la situación que tenemos. Es en este marco que planteamos Renovemos. Renovemos busca esto, conectar con esta realidad triste que hemos heredado. Entender cuál es la diferencia. ¿Ustedes creen? Eso les planteo como pregunta. ¿Cuándo murió Marx? Es cultura general ya para nosotros, compañeros. ¿Cuándo murió Marx? Bueno, ya no vamos a hacer cuestión de eso, ¿está bien? 1883. Murió Marx. ¿Cuándo publicó El Capital? 1867. ¿Ustedes creen que Marx al 2018 hubiera tenido ya el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo tomo del Capital? ¿Sí o no? Sí. Sí, obviamente que sí. Marx no era un tipo que se podía quedar estático. Se murió sin completar su visión económica. Su visión económica era avasallante. El primer tomo del Capital fue una frustración para él. Tenía la visión de llegar hasta el comercio internacional, las relaciones entre estados, etc. Y de lo cual solo pudo escribir él, publicar el primer tomo, dejar alistados los dos últimos tomos que completó Engels, pero no llegó a cubrir toda esa visión. Pues obviamente que cualquier proyecto de cambio tiene que subsanar este déficit. Entonces no se puede hacer política real en el sentido marxista de la palabra si no se subsana este vacío. ¿Qué ha pasado en todo este periodo? Entonces, una de las cosas que tratamos de subsanar como Renovemos es precisamente ese vacío que tenemos. Ahora, en el Perú se plantea igualito. ¿Ya? Perdón. Voy a ser holístico, ¿sí? Voy a olvidarme de mi método de explicación simplificado a veces que suelo tener. Vamos a hacer sin ahorrarnos nada. Pongámonos en el Perú. Tenemos el Perú de 1930. ¿Por qué pongo 1930, compañeros? ¿Por qué ponemos 1930? Porque ahí está actuando un gigante del pensamiento socialista, que es Mariano, y está definiendo un estadio del capitalismo en desarrollo. Ahora estamos en el 2018. Entonces, así como en el mundo no podemos hacer política, plantear una visión socialista, sin subsanar este déficit, porque, ojo, el planteamiento de Marx del socialismo responde a la situación, al diagnóstico realizado, identificado del capitalismo en este periodo. Y obviamente, la proposición de un socialismo actual implicaría completar las tesis de Marx con un diagnóstico del capitalismo del siglo XXI. O sea, no podría ser muy fácil plantear el socialismo, así nomás. O sea, quien quiera que ahora alce la voz y diga, yo propongo el socialismo, tiene el deber automático, implícito, de proponerlo
sobre un diagnóstico de esta realidad, obviamente, que completa la tesis de Marx. Entonces, ¿qué cosa vemos en la izquierda nosotros? En la izquierda socialista consecuente. ¿No se escucha acaso decir, a veces plantear el socialismo de una forma tan fría y tan facilista como si ya todo estaría dicho? Les invoca a vuestra actitud científica. ¿Será correcto que yo, actuando en una época, plantee el socialismo, me muera y alguien retome mi camino y plantee tal como está prácticamente la situación en otro periodo histórico? No da, ¿verdad? Ahora, esto es un extremo, lo que estamos diciendo. Pero lo real es de que hoy por hoy un partido de izquierda socialista no tiene una visión del socialismo subsanando esto. Entonces, hay dos tipos de socialista. El socialista a lo Marx. ¿Qué cosa busca el socialista de estilo marxista? Subsanar esto y llegar aquí. Y el otro es lo que yo le llamo el socialismo al estilo de Procusto. Procusto era un tipo que en la antigua Grecia invitaba a unos viajeros a un rato cubrirse de las dificultades del entorno en su posada. Y tenía una cama de hierro, Procusto. La mitología griega cuenta que Procusto les invitaba a comida, les invitaba a bebida, etc. Y luego los invitaba a la cama, a descansar. Y cuando el viajero se echaba en la cama y era muy grande, entonces Procusto procedía a cortarle la cabeza y los pies. Y si era muy pequeño, procedía a descoyuntarlo, desunir sus puntos. Entonces, me parece que no se debe hacer del marxismo un lecho de Procusto, donde uno agarra la realidad, lo pone, y si no cuadra, hago que cuadre. Sino que al estilo de Marx se debe de profundizar en la investigación. Con esa misma filosofía, en el Perú, Mariátegui escribe sus 7 ensayos y lo publica en 1928. Una obra que ha marcado la historia política y social del Perú. En un contexto de un Perú semifeudal y semicolonial. Y sobre esa base, Mariátegui plantea su propuesta de socialismo, que implicaba todavía un periodo democrático, liberal, etc. Es un tema de discusión. Pero en resumen les digo que Mariátegui planteaba la forma de llegar al socialismo partiendo de aquí, de una sociedad semifeudal, semicolonial, con etapas, etc. Aquí hay una línea política. Esa línea política ha sido la madre de la izquierda, el directriz teórico de la izquierda, durante muchísimo tiempo. Estaríamos hablando desde hasta los años 1990, cuando menos. Pero ustedes saben que después llega Fujimori, viene la Constitución de 1993, el golpe de Estado, el neoliberalismo, el fin de la guerra interna, etc. Y pasamos a otra situación aquí. La otra cuestión que académicamente se observa es de que sea de izquierda, sea de derecha, sea de lo que sea, cualquier proceso político no podría retomar una línea política planteada aquí, haciéndole solamente cambios estéticos a una situación aquí. Ese es el gran problema que se diagnostica desde la lectura técnica. O sea, que hay muchas discusiones detrás de esto, ¿no? Hay gente que se va al extremo y desconoce los aportes de Marx, hay gente que se va al extremo y desconoce los aportes de Mariátegui y se centran aquí. Esa es una forma de actuar a lo Procusto, porque es olvidarse de una parte de la realidad y sesgarse en ella. Hay otro sector que hace exactamente lo contrario.
cree que lo que dijo nuestro gran Mariátegui puede aplicarse con el mismo facilismo en el siglo XXI. Y por muy grande que fuera Marx, también lo que propuso Marx se aplicaría casi en el mismo sentido del siglo XXI. Son dos extremos que le han hecho muchísimo daño a la izquierda. Muchísimo. ¿Qué es lo coherente? Combinar historia con actualidad, ¿o no? Combinar historia con actualidad. Ya, ese es el reto que tiene la charla de hoy. Es una parte introductoria nada más. No es el centro de la charla, sino que sin este marco era difícil que nos podamos entender. Ahora convendrán un poco conmigo de que ¿cuál es la gran crisis que vemos en la izquierda? Peruana, actual. ¿Se ubica en el escenario internacional con esta claridad? La izquierda peruana actual ¿tiene esa lectura? No la tiene. Hay trabajos académicos aislados, pero una visión política integral de la situación no existe. Igual aquí se han hecho esfuerzos aislados un poco, pero no se tiene una visión integral del tema. Y a esa gran labor se trata de responder con esto de los paradigmas. Esa es la discusión. Miren, nos estamos tomando la política en serio. Para los que de repente por primera vez vienen, Renovemos no somos gente improvisada, gente que hace política a la loca. No, nos estamos tomando la política en serio, en su dimensión científica. Es por eso que Renovemos está entrampado un poco, yo no le diría incluso todavía discusión, sino en esta reflexión. Porque cuando se discute, cuando uno tiene una visión realizada de este problema, ¿no? Pero Renovemos ahorita está en una etapa reflexiva de entender esto, porque comprendemos que no se puede hacer de forma mecánica las cosas. Hasta ahí, una tingencia más. Todo lo que se habla de marxismo se refiere a los aportes de Marx básicamente en este horizonte histórico, incluyendo a Mariátegui, etc. Entonces, la primera pregunta sí, de fondo. ¿Se puede utilizar el marxismo en su sentido establecido por Marx, Engels, Lenin y Mariátegui, en ese sentido, como si la realidad no se hubiera movido mucho o esencialmente, o es que ese pensamiento necesita reconectarse con la realidad del siglo XXI? Necesita revitalizarse, ¿no es cierto?, no solo adaptarse, sino desarrollarse en la explicación de los nuevos fenómenos. Si la propuesta política era aquí de una determinada forma, la propuesta política será aquí igual, en el sentido de la lucha de clases, etc. Creemos que no. Y no creemos que no, estamos seguros que no. La literatura ya abunda sobre este tema. A veces el pecado que cometemos, los que venimos de las facultades sociales especialmente, o de la universidad del mundo académico, es ponerlo todo en extrema duda, porque nos hemos acostumbrado a una actitud bastante reflexiva, etc. Pero no, la literatura sobre esto ya es demasiada ya la literatura, ¿no? Las investigaciones, etc. Listo. ¿Alguna intervención para hacer política? Y así, en ese sentido, quizás, permítame para retomar esto, siempre ha habido una actitud infraterna también en los sectores tanto liberales y de izquierda que tenemos que superar. Tenemos que tener la capacidad de dialogar, así como lo ha hecho Vladimir, ahora plantea una visión y nosotros le hemos respondido y estamos dispuestos a dialogar. Ese diálogo tiene que haber, porque finalmente cuando se debaten las cosas, son los datos los que hablan, son las realidades las que hablan. Por eso hay una frase que me encanta, que se llama: el dato mata al relato. Si tu relato no tiene un dato, ese relato no es relato. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahora sí proseguimos. ¿Cuál es la forma correcta de hacer política? La forma correcta de poder encaminar, y decimos correcta en el sentido científico, no en el sentido que seamos dueños de la verdad, ¿no? Eso, por favor, hay que tener cuidado. Siempre en aquellos tiempos cuando la izquierda hablaba como que ya lo sabía todo.
Eso era lo correcto, entonces el otro estaba equivocado automáticamente, solo por opinar distinto. Entonces miren, obviamente que lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagnóstico de la realidad, o mínimamente partir de qué condiciones objetivas, en qué condiciones estamos haciendo política. A eso le vamos a llamar condicionantes de política. No puede haber un proceso de cambio, un proceso político, cualesquiera que fuere su orientación, si no tiene un análisis sobre la realidad concreta. Nosotros le vamos a llamar a esa realidad concreta condicionantes de política, porque esa realidad condiciona nuestra forma de hacer política. ¿De acuerdo? Listo. Por favor. Luego de esto, ¿qué debemos de realizar nosotros? Proponer una visión de país. A eso nosotros le llamamos el ideario. Y el ideario contiene unos paradigmas y contiene ciertos principios. Eso se convierte en un programa. Tiene una visión de organización y obviamente aterriza en un estatuto. Esa es la secuencia correcta. Uno no se puede mandar a plantear ya un ideario, un paradigma o principios si no tenemos esto. ¿Por qué? Estamos violando el principio científico de que cualquier propuesta, terapia, ¿no es cierto?, tiene que responder a un diagnóstico, a una visión de la realidad. Y si uno se equivoca en esta interpretación, ¿recuerdan la tesis número 11 de Marx sobre Feuerbach? Compañeros, eso es cultura general. ¿Qué dice, compañero Guillermo? Que los filósofos solamente se han dedicado a contemplar, interpretar el mundo, que lo que se trataba era de transformarlo, ¿no? Exacto. Hay dos palabras que resaltar ahí. Interpretar para transformar. Si uno quiere transformar una realidad, primero debe de interpretar. E interpretar es parte de cambiar la realidad. Yo no puedo cambiar algo que no conozco. Conozco y luego cambio. Entonces, primero conocemos. Proponemos. Resumimos nuestra propuesta y nos organizamos. Ese es el camino en el que nos vemos ahorita. Ese es el proceso. Nos hemos tomado en serio la política. No estamos jugando a la política, ni a la lucha de clases, ni mucho menos. Estamos tomando, por eso nos está demorando este proceso de gestación. Muchos nos subestiman en la izquierda, o en la derecha también. Pero en Renovemos tenemos buen periodo de análisis de estos temas. Tome asiento, compañero. Entonces, ahora vamos aquí. Miren. Una de las primeras condicionantes a nivel internacional y nacional. Vamos a poner, ¿está bien? Condicionantes de política a nivel internacional. A nivel nacional. Y eso va a dar base, ahora sí, al paradigma y a sus principios. Hasta ahí vamos a llegar, porque no vamos a tocar los estatutos. Sería demasiado, ¿no creen? Nadie tiene claridad sobre eso todavía. A nivel internacional, lo primero que hay que ver es el mundo unipolar. El capitalismo campea, no necesita que lo defienda. Es como defender un eclipse. El eclipse se va a dar. No tiene sentido que alguien diga, oye, arma un partido para que se dé el eclipse. No, el eclipse ya se ha dado. El mundo unipolar, unisistémico, capitalista, ya existe. Es el que domina. Y esto, ¿por qué estamos diciendo? Porque cayó el otro campo, que era el campo socialista. Y acá quiero hacer una tingencia. Me parece muy inexacto decir que la derrota política sea también derrota científica. Hay que tener mucho cuidado de lo que se plantea. Una derrota política no siempre es una derrota científica. La derrota política se da en el campo de la lucha por el poder. La derrota científica se da en el campo del conocimiento. Los rusos inauguraron la era espacial. Eso no podemos olvidar. Eso lo reconocen intelectuales de vuelo como Mario Bunge y otros, sin ser marxistas. Entonces hay que tener claridad. A veces uno se emociona, a veces nuestros amigos con todo aprecio liberales, en decir, cayó la Unión Soviética, por lo tanto sus propuestas tampoco eran científicas. Y eso es pasar a la mala toda una etapa de reflexión. Es un rasgo. Siempre cuando yo pregunto y digo, ¿en qué fracasó puntualmente?
o cuando se refuta a Marx, ¿en qué parte del Capital está el error? ¿Qué de lo que dijo Marx está el error? Entonces, tiene que tener un poco ese rigor, ¿verdad? Entonces, ya vamos, un mundo unipolar. Luego, esto no había en la época de Marx. Ahora es el capitalismo que se ha mundializado. El primer sistema económico social que se ha mundializado y que se llama globalización. Y domina culturalmente, económicamente, políticamente, en todo nivel. No ha habido otro sistema en la historia de la humanidad que se haya impuesto en esa magnitud. Segundo, ¿está bien? Esto tiene que ver con la disolución del campo socialista. Es la palabra más precisa de la Unión Soviética, ¿no? De la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Disolución. Dieron golpes de Estado adentro, etc. Hay toda una cosa por conocer. Esto tiene que ver con el triunfo del neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Ojo, hay mucha gente que solamente lo habla ligeramente y obviamente en ese sentido nosotros no estamos, ¿no? En Renovemos no estamos para hablar cosas que no sepamos, ¿sí? Hay una connotación peyorativa, es verdad. Mucha gente que dice neoliberalismo es casi un insulto. Entonces nuestros amigos liberales con total legitimidad dicen, oye, pero tampoco insulten, ¿no? Pero hay otra connotación. Enrique Gersi, que es un teórico de los mismos liberales, historiza un poco el concepto, y el concepto surge con Mises. Y Mises en una de sus reflexiones dice, claro, nosotros estamos replanteando el liberalismo, a esto se le podría llamar neoliberalismo, pero lo hizo un par de veces y después nunca más vuelve al tema. Eso lo dice no César Urbín, lo dice Enrique Gersi. Ahora, al margen de que fuera, ¿el viejo liberalismo y el liberalismo actual son iguales? No. Esos postulados clásicos liberales han sido actualizados, replanteados, enriquecidos. A eso nosotros le llamamos neoliberalismo, no a un sentido despectivo. Ahora, claro, por el impacto que ha tenido la gente lo rechaza, es otro tema, pero estamos en análisis científico, ¿no? Listo. Otro elemento importante que hay que considerar aquí son las revoluciones científico-técnicas, que en términos marxistas cambia las fuerzas productivas, los modos de producción. Revoluciones científicas le voy a poner, ¿está bien? Científico-técnicas, para que no me juzguen después de decir que le faltó el otro término, porque no es lo mismo. Perdónenme un poco la facilidad, tengo que preocuparme más en reflexionar, no tanto en convencerlos, ¿no? Acá está. Otro elemento importante de esta parte, me va a venir aquí, es el surgimiento de otro aspecto. Allá, el comercio, el aperturismo, ¿no? El comercio internacional y los términos de intercambio que afectan a los países del tercer mundo, de intercambio. Son temas técnicos que en su momento lo vamos a un poco profundizar. Otro elemento importante es, acá ya, la crisis ecológica. Puede haber más. No estoy diciendo que sean todas. En mi diagnóstico, estas son las que aparecen en mi cartografía más o menos simplificada de lo que es el escenario mundial. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros actuemos, tenemos que considerar estas variables. Obviamente, no se puede ignorar ninguna de estas variables. A nivel nacional, igualito. Hay mucho más. Ya vamos a puntuar. A nivel, yo tengo 24 determinantes de la política a nivel nacional. No vamos a ir a las 24, pues, obviamente. Iremos a unas cuantas, ¿no es cierto? Entonces partiremos de lo económico-social, ¿está bien? ¿Ya? ¿Está bien? Los 90 y el consenso de Washington. Esto es un punto de quiebre importante. No podemos ignorar eso.
La guerra civil, la guerra interna, que se le llama la confrontación entre el terrorismo de sendero y el terrorismo de Estado. La derrota de la izquierda. Derrota de la izquierda. Ojo, hay que apuntar algo. A los que más interesados estamos haciendo una crítica a la izquierda somos nosotros. Porque no podemos encaminar un proceso de cambio si no ejercemos juicio crítico sobre lo que fue todo el proceso histórico. Eso es una irresponsabilidad. Otro aspecto es vamos a ver. Vamos a poner acá el disloque social. Estamos hablando de los sindicatos, la desarticulación que ha habido fruto de esa situación. ¿Ya? Vamos a hablar acá de la mercantilización de todo lo que significan derechos. Ojo, que estamos a favor del libre comercio. Cuidado que vayan a entender de que no nos interesa. El mercado tiene un rol en nuestra concepción. El problema es que nosotros no creemos solamente en el mercado y vemos como un cuco al Estado. Y tampoco vemos como lo mejor al Estado y como un cuco al mercado. Nosotros creemos que esos son dos extremos que no tienen ningún fundamento. Acá ha habido un proceso de desindustrialización. De desindustrialización, etc. Me van a perdonar la simplificación. En el documento bueno, hay un ideario que ya hay una propuesta de Renovemos, ¿sí? Un documento bastante elaborado, que está sujeto todavía a una discusión, etc. Obviamente que ahorita es difícil que lo podamos hacer. Y hay una propuesta que este modesto compañero está elaborando sobre la base de lo que también se está planteando ahí, donde se está tratando de confusionar con una visión mucho más ligera, ¿no? Las cosas. Entonces, por ahora venimos aquí. Entonces, miren, ¿qué está pasando? Uno no puede agarrar el marxismo, que tiene un contexto, tan fácilmente para meterlo a este contexto. Un texto, recuerden, Habermas decía eso, un texto tiene su contexto. Ese texto se entiende, se interpreta en ese contexto. Tú le cambias el contexto y ese texto tiene otro sentido. Es igualito. En otro contexto, nuestra interpretación, aplicación del marxismo es diferente. Y acá quiero aclarar algo, que Marx no es la única fuente de la que bebe Renovemos. Ni siquiera Marx bebió del mismo. Recuerden la actitud de Marx respecto a la cultura humana. Lo que escribió Lenin. 3 partes y 3 fuentes, de lo que es al revés, en verdad. 3 fuentes y 3 partes del marxismo. ¿Por qué se dice fuentes? Porque de ahí se alimenta, ¿no es cierto? Y partes, ¿por qué? Porque así está compuesto. Y los 3 ríos que desembocan en el marxismo, los 3 ríos culturales que desembocan en el marxismo, recuérdense: la filosofía clásica alemana, la economía clásica inglesa y el socialismo francés. Ahí no hay un Marx dogmático. Ahí tú no ves a un Marx dogmático. Ahí ves a un Marx que tiene la capacidad de ver lo mejor de la creación crítica de la cultura y convertirla en una poderosa concepción íntegra, articulada. Yo no creo, estoy seguro de eso, que Marx en este periodo desecharía todos los aportes de los otros pensamientos. Eso no haría Marx. No lo hizo, no lo haría. O evidentemente articularía. Y ojo, en la economía, y acá quiero hacer un hincapié. A veces se cree que en economía solamente hay una escuela, porque en la facultad de economía de la cual provengo, siempre te dicen que esta es la economía, no te dicen que es una escuela de pensamiento, sino esta es la economía. Y te venden por economía, escuela neoclásica o incluso escuela austríaca, como la economía.
pero no te dicen que esta es una de las formas de ver la economía. O sea, hay varias escuelas. Por lo que he podido sistematizar unas 10 escuelas siquiera. Está la escuela keynesiana, está la escuela institucionalista, la institucionalista todavía incluso ahora, ya más neoliberal, está la economía ecológica, está la escuela marxista, está la escuela neokeynesiana, está la escuela estructuralista cepalina. Hay unas 10 corrientes de pensamiento como mínimo. La economía conductual y otras corrientes. Y entonces nos agarran una rama del medio y dicen, esta es la economía, esta es ciencia. Por favor, eso no es serio, eso no es objetivo. Lo que uno tiene que decir, a ver, ¿qué de lo que dijo Keynes estaba bien? Incluso ¿qué de lo que dijo Adam Smith estaba bien? Yo he leído a Mises. Ahora estoy leyendo sus principios de economía política. Ahora estoy leyendo un texto de Hayek sobre el verdadero individualismo, cuál es individualismo y cuál no, y el falso individualismo. ¿Ya? Y en verdad hay cosas que, miren, es fuerte lo que voy a decir, hay cosas que sí les reconocemos. Cuando ellos dicen, oye, los de izquierda siempre hablan solamente de bloques, todo lo ven sociedad, clases, todo lo ven Estado, todo lo ven, y no hay individuo. Así parece, pero en el pensamiento de Marx y en el manifiesto comunista sí hay individuo. Dice, el bienestar individual es condición del bienestar social. El problema es que se lee el manifiesto ahí mal. La misma izquierda lo lee mal. Y los amigos liberales rápido lo pasan también. Ese es otro problema. Entonces, hay que leer bien, tanto los libros de izquierda como los libros de derecha. Eso es ética. No es ir al caballazo e imponerte, sino eso es ética. Entonces, queridos compañeros, yendo hasta ahí, ¿qué es el postulado de Renovemos? No tenemos, y eso hay que ser modestos. Marx, hablar de Marx es mucha cosa. En términos de economía, acabo de decirles, cuando empezamos a estudiar a Marx, entender el capital era todo un reto. Así no van a ir, por eso no lo refutan también, ese es otro tema. Porque para refutar a Marx hay que darse la molestia de leer su teoría de la filosofía, su teoría de la historia, su concepción de la sociedad y recién su teoría económica. Y es más, su marco metodológico concreto de la economía. Entonces, por no pasarse todos esos filtros, no se lee bien el capital muchas veces, entonces no se lee bien. En eso, algunos lo ven como hegeliano más, complicado. Y en el periodo de preparatoria, cuando se lee a Marx, y algo quiero puntualizar en Marx, muchísimo Marx, lo primero que hace es informarse de todo el pensamiento económico hasta el momento en que él respiraba. Todo. En sus cartas dice, no me atrevo a publicar mis ideas porque todavía no conozco el contenido de ese libro. Sé que poco me va a ayudar, poco me va a aportar, pero mi rigor científico me obliga a tener que leerlo. Eso es Marx. 26 siglos de pensamiento historizado. Eso no lo han hecho, con todo respeto, ni Friedman, ni Hayek, ni Mises. 26 siglos de pensamiento económico historizado, sistematizado, libro por libro. Y eso solo era un insumo para el capital. Eso es brutal. 20 años de investigación. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros no nos creemos, pues, Marx. Valgan las verdades. Marx era un genio. Nosotros somos gente talentosa, como diría Engels, a lo mucho. Y eso como equipo. Y eso basándonos en otros intelectuales. Modestamente estamos diciendo que algunos de los planteamientos de Marx hay que actualizarlos de acuerdo a la necesidad política urgente. Y a eso le llamamos paradigmas. Entonces, los paradigmas de cambio no son un reemplazo del marxismo. No nos echen esa flor. No podríamos hacer eso. Es mucha cosa. Es más, yo creo que la humanidad va a ser, para desarrollar el pensamiento de Marx, diferentes flancos se van a tener que abrir. Marx era una cosa excepcional en ese tiempo. Una cosa les digo. Todos los filósofos que leyeron a Hegel, ¿cuál ha sido el filósofo más complicado? Hegel, por eso les decía el oscuro, ¿no? Entonces, la fenomenología del espíritu
la filosofía y la lógica son libros que son impenetrables. Y Marx, por favor, todos los filósofos que leían dicen, Schopenhauer decía, ese es un perro muerto. No lo valoraban. Schopenhauer andaba amargo con gente. Molesto andaba, porque estaba en la misma universidad y andaba amargo. Entonces, ¿qué hace Marx? Jovencito Marx. Chibolo todavía. Ni siquiera afeitaba sus barbas todavía. No las tenía siquiera. Procesa todo el pensamiento de Hegel. Eso nomás es demasiado. Todos los que se han metido con Hegel han salido perdiendo. Todos. Hace poco nomás conversaba con Jesús, compramos un libro que se llama Historia de la Filosofía, nuevita, hace un par de meses salió, Sabater. Y ahí dicen, ustedes saben esta cosa de la filosofía y la lógica, no se entiende, no, esta es complicada esta cosilla. Bueno, esto después de 100 páginas más adelante se van a acostumbrar a la complejidad de este asunto. Y es así. Entonces Marx, tan solo al enfrentar a Hegel y sistematizar su pensamiento, tremenda cosa. Nosotros hacer eso con Marx, por favor. No somos tan imprudentes para plantearlo. Solo estamos diciendo que los paradigmas nos permiten concentrar esas ideas fuerza, ¿no? Esa cohesión teórica en aspectos centrales de la lucha, de lo que necesitamos. No vamos a actualizar el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, no vamos a actualizar las tesis de Marx, el Capital tomo 1, la teoría del valor, la acumulación, no estamos metidos en eso. No estamos entrando. Solo estamos tratando de concentrar, articular orgánicamente el conjunto de ideas fuerza. Esa cohesión teórica para la nueva herramienta política que estamos. Y con esto voy a decir directo. En el Perú hay un libro que siempre sé que se debe revisar. Se llama Perú, una economía incompleta. ¿Saben? Este libro es de un profesor cusqueño, Efraín González de Olarte. En ese libro él dice que la economía peruana, por favor, escúchenme bien, esto es importante. Esta charla es un poco densa porque estamos queriendo acumular todo lo que se ha venido haciendo este tiempo. En el libro dice, la economía peruana no solo es primario exportadora, sino es primario exportadora y de lo que se olvidan siempre, y de servicios. Pucha, olvidarse eso es gravísimo. Tiene consecuencias políticas y no. Porque cuando dice una economía primario exportadora, es verdad, pero no es toda la verdad. Es y de servicios. Primario exportadora, por lo que vemos, la actividad minera principalmente, 1% de la pega. El sector industrial, donde está el proletariado, en términos de Marx, eso es más o menos un 10-12% de la pega. Sector servicios, estamos hablando casi de 60%. Son 55 sectores económicos, para que tengan una idea. En términos de formalidad e informalidad, 25% de la economía es formal, 75% es informal. En términos del comercio exterior, el 60% se basa en la minería de las exportaciones. El resto se diversifica en servicios, industria, otros sectores. O sea, la economía peruana no es la economía que dio José Carlos Mariátegui, es otra economía. Distinta. Hay rezagos de aquello, pero dominantemente es distinta la composición. Entonces, de esa composición económica derivamos que no puede haber, esto es cuestión de estadísticas, puntual, no requiere mayor refriego. O sea, no puede haber un proyecto político que triunfe si no se conecta con esas mayorías. ¿Qué se está planteando aquí? Primer punto, el ecosocialismo. Hay un autor, Stuart Mill, que habla sobre el socialismo, sería bueno que lo lea, y a Schumpeter. Schumpeter es un tipo liberal, pero que cuando lea a Marx es muy serio. No es de esos que lo adjetivan y dice, es un loco, está equivocado, no. El tipo es muy científico. Y dice, Marx, cuando hablaba de economía, ante todo era un doctor, así que hay que tener cuidado con Marx. Hay que leer los aspectos científicos de su obra. Schumpeter, un liberal, pero un liberal serio, riguroso. Primero es el ecosocialismo, que se plantea como una visión global
para responder al tema general. Y su centro es resolver dos problemas fundamentales. Uno, el problema de la explotación, la desigualdad que existe. Y el otro es el tema de la crisis ecológica, la destrucción ambiental, el holocausto, ¿no? La destrucción ambiental. Esos son sus dos flancos. Cuando uno escucha ecosocialismo, está pensando en dos problemas, en dos contradicciones que hay actualmente en el capitalismo. El capitalismo, al mismo tiempo que explota a los hombres, que depaupera ciertos sectores, acumula, también destruye el medio, desde nuestra visión, que tiene mucho respaldo científico, Al Gore y todos ellos. Entonces, esta es la visión general que articula nuestra propuesta. No somos secamente sociales, somos ecosociales. ¿Por qué? Estamos planteando sobre el socialismo en una cultura distinta, donde el problema no es única y exclusivamente la explotación y la desigualdad investigada por Thomas Piketty en su libro. No solamente eso. El otro problema fuerte es la destrucción del medio ambiente. Y esto se conecta con la acumulación del capital. El capital se acumula explotando por un lado, generando plusvalía, ¿no es cierto?, depauperando a la gente, y por el otro lado se desarrolla destruyendo. Entonces, responde a esa lógica esta visión. Ahora, el ecosocialismo es una visión general. ¿Cómo se plantea en el Perú? ¿Cómo se plantea en el Perú? ¿Eso cómo se aterriza? Segundo postulado, eso es el Perú integral. Ese es el Perú integral. El Perú integral es construir una patria integrando, como dice normalmente, las cuatro tradiciones de la historia del Perú: la tradición incaica, la tradición española, la tradición republicana y la tradición socialista. Y no solo eso, integrar en muchos términos, lo público con lo privado, lo individual con lo colectivo, integrar la costa, la sierra y la selva, las regiones, etc. Estamos hablando de muchas formas de integración de la economía, de la sociedad, de la política, en este sector. Es amplísimo lo que hay que decir acá. Entonces, por favor, no es un desorden, hay un sistema. Entonces, la pregunta es clara: el ecosocialismo, ¿cómo se materializa en el Perú? Perú integral. Y ese Perú integral, ¿en base a qué principios se estructura? Hay un principio que se llama democracia radical. Para nosotros la libertad es importante. ¿Qué es la libertad? Es la capacidad de una persona pensar, decidir y actuar sin las limitaciones que le ponga el Estado, tampoco el mercado. ¿Cuál es la principal fuente que atenta contra la libertad? Lo entendemos como no opresión, como no explotación. No puede haber libertad donde hay opresión y donde hay explotación. Eso no tiene sentido. ¿Cuáles son los dos entes que afectan a la libertad? El mal ejercicio del Estado, como estamos viendo, o los poderes que hay en el mercado. Estamos viendo cómo abusan contra la libertad las grandes corporaciones que te venden cualquier cosa cuando no es leche, que te estafan con los productos, etc. A eso no lo podemos llamar libertad. Por eso en un debate decía arriba, esa libertad es esa libertad que se parece a la que tiene un zorro en el gallinero. ¿Qué pasa cuando el zorro entra al gallinero? Esa libertad. O del rey Herodes en una fiesta infantil. ¿Se recuerdan esta parte? Entonces, esa libertad no construye el problema. Democracia radical implica democracia económica, democracia social, democracia política, democracia medioambiental. Todo sentido. Para construir este Perú integral, su sustento es democracia radical, derechos, etc. Y esto se conecta con dos categorías. Para lograr todas estas dos cosas, se requiere recurrir al concepto de hegemonía. ¿Qué es hegemonía en nuestra visión? Sencillamente articular social, culturalmente, una mayoría política. Eso es hegemonía. Y esto debe conectar con el ciudadano, en una visión individual, por si acaso, con la ciudadanía. Entonces, acá tienes un sistema, en verdad no son ideas sueltas. Tú puedes decir de ida y de vuelta. ¿Con quién tienes que hacer política?
¿Con quién se hace política? ¿A quién se le habla de política? ¿A quién se le habla del Perú, del cambio, de los problemas del país? A la ciudadanía. ¿Qué construyes con esa ciudadanía? Una mayoría cultural, política, organizativa, social. Hegemonía. ¿Bajo qué principio te orientas en la lucha política? Democracia radical. Con democracia radical, democratizas la economía, recuperas derechos, cambias sistema jurídico, sistema político. ¿A dónde quieres llegar? A un Perú integral. ¿Y eso hacia dónde se orienta? Hacia un ecosocialismo. Puedes ir y puedes venir, pero ese es un sistema estructurado de ideas. Ahora, no es creación nuestra. Eso también hay que decirlo. No es que algún compañero se ha iluminado y pucha, las ideas la tienen que... No es así. Esto ya es parte de la cultura actual, la cultura humana, ¿no? Entonces, ahora, no es suficiente eso, con esto termino. No solamente el nuevo paradigma, porque la parte organizativa, ese tema es otro asunto. Sí, por favor, muchísimas gracias, compañero. Ya termino, tranquilos, ya termino. 5 minutos más y se acaba esta cosa. Pero también en estas condiciones, ahora cuando pregunten pueden hacer lo que quieran, ¿no? Particular, exijan todo lo que sea. Entonces, el paradigma no solamente son estos 5 elementos, también tiene sus principios. Y les voy a decir algo más. Marx no plantea modelos. Ten cuidado con eso. Los modelos surgen después, en esa onda de esquematizar el marxismo. En el manifiesto del Partido Comunista hay una parte que se llama Principios del Comunismo. Ojo, no estoy diciendo que todo esté actual. Digo que esa es la forma de cómo se debe plantear política. Darle principios a una labor para que sea flexible, donde sea, en cualquier escenario, pero se enseña los principios. Esa es la idea que tenemos. Entonces, uno de los principios debe ser la armónica relación, perdónenme, por favor, ya termino con esto. La armónica relación del hombre con la naturaleza. ¿Está bien como principio? No va, compañeros. Donde sea que estemos, en cualquier realidad que estemos, en cualquier dificultosa circunstancia que estemos, pero la política que apliquemos tiene que estar orientada a buscar relación, equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Porque si ese equilibrio se rompe, ya no tiene sentido ni que discutamos ni de marxismo ni de liberalismo, porque no va a existir humanidad. ¿No es cierto? Segundo principio. Igualdad de derechos. Oportunidades. Ojo, quiero deslindar con esa visión que plantea Friedman en su Libertad de Elegir, que caricaturiza la visión que se tiene. Dice, no, estos buscan la libertad de resultados, perdón, la igualdad de resultados. Oye, habría que ser muy estúpido para plantear la igualdad de resultados, ¿no? Ni nadie ha planteado eso. Me sorprendí de un tipo, del vuelo que tenía Friedman, porque podemos discrepar con Friedman, pero el tipo tenía su level, no era cualquier tipo que pensaba. Pero yo me sorprendí mucho cuando en su libro dice, critica, ¿no? Es que ellos lo que quieren es igualdad de resultados. Va a perdonar, pero joder, ¿en qué punto plantea eso Marx? No hay ese planteamiento. Sería estúpido plantear algo más. Lo que queremos es igualdad de oportunidades. Que todos partan de un piso. Y el que llega más, bien que llegue. El que llega menos, será. Pero no lo haga a costa del otro. Fregando la libertad del otro. Las oportunidades del otro. Entonces, ahí viene el segundo principio. Donde sea que hagamos políticas renovistas, nuestro principio debe ser igualdad de derechos y oportunidades entre las personas. No estamos buscando igualdad de resultados. Sea el hijo del campesino, del zapatero, de quien sea, tiene el derecho a acceder a una educación que le permita competir pues, con los demás, si es que va a haber competencia. Porque no es competencia cuando uno no tiene ni educación, eso se llama un asesinato, le podemos llamar muchas cosas. Ahora hay dos cosas también que diferencian. La desigualdad de fuente biológica no lo vamos a combatir, pero la desigualdad de fuente social, ese es nuestro problema. Y ni siquiera la de fuente social, la de fuente social injusta para mí. Porque si alguien llegó más allá por sus méritos, porque es una persona muy capaz, bien por él, hay que hacerle barro. Pero si lo ha hecho aplastando los derechos de otras personas, su libertad se ha desarrollado aplastando y anulando la libertad de otras personas, entonces eso no tiene sentido.
Es la ley de la selva. Y ni siquiera es la ley de la selva, porque en los animales existe cooperación. Otro principio: supremacía del trabajo sobre el capital. Supremacía de la sociedad sobre el mercado. Porque el mercado no es igual a la sociedad, esa es otra barbaridad. Mercado, económicamente hablando, es el espacio donde se realizan las transacciones para facilitar el intercambio económico. Y la base del mercado es la división del trabajo. Es un instrumento de coordinación social y es importante el mercado. Pero otra cosa es confundir mercado con sociedad, eso es una barbaridad, ¿no es cierto? Supremacía de la sociedad sobre el mercado. Una economía cuyo fin no sea el lucro, sino el bienestar humano. Eso nos ha enseñado el primer curso de Cachimbo. ¿Cuál es el fin de la economía? El bienestar humano. Y ahora, ¿cuál es el fin de la economía? Que Odebrecht se lleve la plata. Eso no tiene sentido. Bien. La integración entre lo público y lo privado. No es que queremos que lo público aplaste a lo privado, sino que haya una integración entre lo público y lo privado. Ojo, libre competencia no existe en el suelo, porque la libre competencia va aplastada por la economía de oligopolios. Analicen la estructura del mercado del país, son oligopolios, por todo lado. Acá no hay libre competencia. Nosotros estamos planteando libre competencia, porque a través de esa libre competencia los ciudadanos deben realizarse. Ahí vamos a conectar con los liberales. Pero los liberales normalmente critican al Estado y se hacen la vista gorda de los grandes monopolios que hay. Ese es otro tema. La política no sujeta a la oferta y la demanda, sino al servicio de la sociedad. Por último, la defensa de la libertad humana. Ojo, la libertad humana en el sentido en cómo lo estamos definiendo. Porque nosotros no somos de esos que reducen la libertad humana a la libertad de comercio. Eso es una visión muy mercantil de la libertad. La libertad humana es amplísima. Y hay que reivindicarla en un sentido íntegro, no reduccionista. Entonces, les resumo. En este esquema estamos, en esta situación nos manejamos. Este es el contenido del paradigma. Entonces, el paradigma no solamente son 5 puntos. O sea, tenemos paradigmas y tenemos principios. En base a esto, se puede articular un proyecto político de cambio, de visión, que tengamos la herramienta teórica para combatir con los que nos van a venir a criticar. Porque no va a faltar que nos digan, esto es utópico, ¿qué? Ecosocial, eso es un desastre. No me van a decir. Yo ya estoy acostumbrado a escuchar, no me sorprendo con eso. Es más, espero que me lo digan. El Perú integral, esa es una categoría importante. Democracia radical es una categoría de Marx en un determinado momento que los marxistas hemos dejado que se apropien nosotros, porque nos ven como dictadores. Esos son dictadores, claro, si se habla de la historia del proletariado, ¿no? La categoría de hegemonía en Gramsci, ciudadanía es un desarrollo general. Yo me quedo ahí, no puedo ir más allá por la situación también del límite que tenemos, pero ya, esto es una pincelada. No les diré que está todo lo que está en el documento, pero es una pincelada de lo que estamos reflexionando. Para acercar. Muchas gracias.